clase anterior. Esto lo vimos. Entonces, ahora ya vimos o ya recordamos lo que es la hemorragia digestiva. Ahora, ¿cómo se clasifica una hemorragia digestiva? Voluntariamente alguno. En superior e inferior. En superior e inferior, eso es de acuerdo a la ubicación, ¿correcto? Exacto. ¿Qué más? Según el tiempo de evolución Según el tiempo de evolución, ¿correcto? y la Se cantidad. clasifican en aguda y crónica, ¿ok? Ajá, ¿qué más? Y creo que era la También tercera se la cantidad. clasifican en Ajá, cuanto a Claudia. grave, leve y moderada, si no me equivoco. Ok, leve y moderada. Leve y Es lo que... Ajá, creo que leve y era grave. moderada. Sí, esa clasificación no se utiliza tanto, ¿ok? De acuerdo a la clínica, las manifestaciones, etcétera. Pero no se utiliza tanto, pero sí se pudiese señalar, pues, que es leve, moderada y grave. Eso también pudiese señalarse, aunque eso, como te dije, eso no se utiliza, eso está en desuso, ¿ok? Pero recuerden que hablamos acerca de acuerdo a las manifestaciones, hablamos de lo que era visible, oculta y oscura. ¿Ok? Si se acuerdan, ¿no? Que es la hemorragia digestiva visible. Es Vamos a aquella al que se mismo tiempo. ve macroscópicamente. Exactamente, es aquella que vemos de forma macroscópica. Ahora, la oculta es la que vemos de forma Microscópicamente. microscópica. ¿Ok? Y la oscura, ¿a qué se refería? Que no tenía una causa identificable eh, Correcto, que no tiene una causa identificable después de la endoscopia, después de haber realizado la endoscopia digestiva. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las causas de una hemorragia digestiva? Vamos a recordar un poquito de lo que conversamos anteayer de eso. No sé, voluntariamente, José. José, despiértate. Si no, Claudia, entonces, que José creo que se quedó dormido. Entonces, bueno, causas de hemorragia digestiva. Pueden ser traumáticas, pe- perforación, ok, eh, varices, tanto exacto, esofágicas como rectales, ok, este, divertículos. ok, chévere. Y tenemos las úlceras, recuerden que habíamos dicho que las Sí. úlceras son la principal causa de hemorragia digestiva. Recuerden que dijimos que 85% de las causas de hemorragia digestiva eran hemorragia digestiva superior. Y de eso, o que 85% de las hemorragias eran digestivas superiores. Y que de eso 40% son ocasionadas por las úlceras. Entonces hay que obviamente estar pendientes de eso. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de una hemorragia digestiva? ¿Cómo nos llega un paciente que tiene una hemorragia digestiva? Ajá, Luis. Bueno, un paciente con una hemorragia digestiva puede tener náuseas, vómitos, estos vómitos acompañados con sangre, Ok. que sería Hematemesis. hematemesis, Ok, este, correcto. hematoquesia también podría ser, Ok, melena, correcto. Rectorragia también pueden tener. rectorragia, bueno, claro, sí, Exacto. rectorragia y Dependiendo tal cual del punto de sangrado. ¿Okay? Puede haber cualquiera de estas cuatro. Además de eso, tenemos también síntomas de bajo gasto, lo que habíamos hablado, taquicardia, diaforesis, no, cambios ortostáticos, hipotensión ortostática, todo esto.
También todos estos pueden ser síntomas de, o manifestaciones de una hemorragia digestiva, bien sea indistintamente de si es superior o inferior, puede tener signos de bajo gasto. ¿Okay? Ahora, ¿cómo estratificamos o cómo clasificamos a los pacientes con una hemorragia digestiva? Recuerden que les presenté varias tablas, vamos a ver qué recuerdan de eso, de cómo los clasificamos, qué era lo que nos decía las tablas acerca de esos pacientes. A ver, Mariano. Para determinar si el paciente estaba en una emergencia médica o no, ¿es a lo que se refiere? Claro, hay que estratificar a los pacientes porque siempre una hemorragia digestiva es una emergencia, pero hay que estratificar cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo o bajo riesgo de mortalidad. ¿Okay? Recuerden, eso es importante que lo recordemos porque cuando a la hora de que ustedes estén en un ambulatorio, en una emergencia, en un hospital, en una clínica como residentes, etcétera, etcétera, ustedes tienen que saber, bueno, mira, este es el paciente que está más grave, este es el paciente de alto riesgo de que se me muera durante las próximas horas. Y mientras que este otro paciente es un paciente de bajo riesgo de mortalidad durante las primeras 24 horas, pero igualmente hay que atenderlo. Pues. Pero necesitamos saber con quién vamos a correr más rápido, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de las varices esofágicas? ¿Por qué se forman, Luis? O cualquier otro, pues. Yo creo que Luis también. Ajá. Exactamente, o sea, forma por aumento de la presión a nivel del sistema porta, ¿ok? Producido por cirrosis hepática. Entonces, esto hace que se produzca todo lo que es, al aumentar la presión, aumenta todo lo que es el flujo retrógrado, ¿ok? Entonces tenemos regurgitación de todos los vasos por debajo del sistema porta, ¿ok? Por debajo o previos a el hígado. Entonces, obviamente todo esto va a formar no solamente varices a nivel esofágico, sino que vamos a tener telangiectasias, vamos a tener hemorroides, vamos a tener una serie de cosas, de manifestaciones de congestivas, pues, propiamente dicho. Ahora, ¿qué papel juega el Helicobacter en la hemorragia digestiva? Recuerdan que conversamos acerca de la infección por Helicobacter pylori, estuvimos hablando bastante acerca de eso. Era una de las causas de úlcera gástrica. Es una de las causas de úlcera gástrica. ¿Y había algo más con el Helicobacter pylori? ¿Algo más de lo que teníamos que estar pendientes? Del desequilibrio que provoca de los elementos protectores con los elementos nocivos. Exactamente. Recuerden que la formación o la patogénesis de una úlcera viene por el desbalance que hay entre los factores lesivos y los factores protectores o factores de regeneración de todo lo que es la mucosa gastroduodenal. ¿Ok? Ahora, José, cuéntame qué más. No, doctor, disculpe, que Jonathan me está diciendo de que está tratando de entrar, pero no lo deja para informarle. Déjame, ok. Ya lo agregué. Recuerden también, también Claudia, recuerden también que el Helicobacter pylori juega un papel importante en la aparición del cáncer gástrico. ¿Okay? Entonces, eso también es uno de los principales factores de riesgo y tiene un papel muy importante en la carcinogénesis del cáncer gástrico, gastroduodenal, de hecho. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de las varices esofágicas? ¿Qué recuerdan de lo que hablamos del tratamiento? Ya hablamos de la fisiopatología, ahora vamos a hablar del tratamiento. Cuéntame, Luis. Hasta donde tengo entendido, el tratamiento era la ligadura endoscópica. No sé si estoy en lo correcto. Correcto. Teníamos varias alternativas terapéuticas, dentro de las cuales la principal es la ligadura endoscópica. Recordemos que cada episodio de sangrado por unas varices esofágicas produce o aumenta hasta en un 20 a 30% el riesgo de mortalidad de ese paciente.
Entonces, una vez que nosotros diagnosticamos que tenemos cirrosis hepática, hay que hacerle seguimiento endoscópico a este paciente para que al momento de desarrollar las varices esofágicas y las diagnostiquemos a tiempo y se realice la ligadura. También otra de las alternativas cuando teníamos unas varices esofágicas sangrantes era hacer un taponamiento endoluminal, igualmente por vía endoscópica. Los principales factores de riesgo ahora para la hemorragia digestiva. Consumo de AINES, Consumo de AINES. traumatismo. Traumatismo no es tan factor de riesgo. ¿Okay? Los factores de riesgo más que todo son el consumo de AINES, hábitos tabáquicos, son los pacientes con infección por Helicobacter pylori, que lo hemos estado hablando, consumo de alcohol, la alimentación. Recuerden que una alimentación rica en carnes rojas, en grasas, etcétera, etcétera, son también un factor de riesgo para la predisposición. Estos pacientes tienen más predisposición para la hemorragia digestiva, la aparición de hemorragia digestiva. Ahora vamos entonces, ya se acabó el paredón de fusilamiento, entonces vamos a hablar acerca de hemorragia digestiva inferior. Recordamos ya que lo que habíamos conversado de que la hemorragia digestiva superior es todo lo que está por encima del ángulo de Treitz y la hemorragia digestiva inferior es todo lo que está por debajo. Es decir, podemos ver todo lo que es intestino delgado, colon, recto y ano. ¿Ven el cursor? ¿O no? Sí, doctor. Sí. Ok, chévere, chévere. Entonces, acá tenemos lo que son algunas de las causas de la hemorragia digestiva inferior, ¿ok? Tenemos obviamente que separarlos tanto en patologías benignas como malignas. Dentro de las principales causas, o la principal causa, es la enfermedad diverticular. Aparte de eso, tenemos las condiciones anorrectales como hemorroides, fisuras, úlceras solitarias, prolapsos, etcétera, etcétera. Las lesiones vasculares como angiectasias, telangiectasias hereditarias, lesiones de Dillafroid, las colitis, los pacientes que han sido sometidos, pacientes que han sido sometidos a radiación o han sido sometidos a radioterapia, obviamente tienen también un factor de riesgo para la aparición o para el sangrado de la hemorragia digestiva inferior. Tenemos además lesiones iatrogénicas, posendoscópicas, tenemos posquirúrgicas, las úlceras anastomóticas en los pacientes en los que hay alguna anastomosis ahí colorectal o alguna anastomosis intestinal, y obviamente tenemos las patologías malignas como cáncer colorectal, cáncer anal, enfermedades metastásicas y todo esto, ¿ok? Cuando hablamos de la enfermedad diverticular es la principal causa de hemorragia digestiva inferior. Estas son herniaciones de todo lo que es la mucosa y la muscular de la mucosa a través de la pared del colon. Esto se debe a elevadas presiones intraluminales. ¿Por qué creen ustedes que sea esto? ¿Y dónde creen ustedes que sea esto? Bueno, abajo ya está en la chuleta de que es en el sigmoide, pero ¿por qué creen que sea allí? Tengo entendido, doctor, que a nivel de esa porción del intestino grueso hay, bueno, ya las heces que ya se ha absorbido la mayor cantidad de agua, se necesitan hacer movimientos peristálticos como más intensos para el mismo movimiento de las heces y eso genera un aumento de la presión intraluminal que provoca la herniación. Correcto, recuerden que a nivel del sigmoides ya las heces están formadas, entonces ya no son líquidas como por ejemplo en el colon ascendente, sino que ya tienen forma, ya son más sólidas, entonces esto hace que tengamos que manejar mayor presión dentro del colon sigmoides para poder movilizarlas. Entonces por eso es que ocurre esta enfermedad, la enfermedad diverticular es más común en el sigmoides, ¿ok? Precisamente por eso. Obviamente esto ocurre en las áreas de debilidad de la pared del colon. ¿Cuáles son esas áreas de debilidad? Los puntos en donde las arterias penetran todas las capas del colon, de la pared del colon. ¿Okay? Precisamente porque estos son los puntos en donde al haber esta entrada son los puntos en donde hay mayor debilidad y es donde ocurren las hernias. Es igual que la misma lógica que tenemos cuando hay una hernia umbilical, cuando hay una hernia inguinal. El punto por donde se puede liberar la presión es el punto más débil de la pared. ¿Okay? Igualmente es la misma
la misma lógica que seguimos acá. Esto es muy común en Estados Unidos y Europa por el estilo de vida, por todos los factores de riesgo, por la dieta, etcétera. Entonces es más común en países desarrollados. Acá tenemos lo que es un colon por enema, con un enema de Vario, en el que vemos en los circulitos rojos todos esos, todo esto que se ve acá, todos estos sáculos que están aquí, son los divertículos. ¿Okay? Entonces así justamente los vamos a ver en el colon por enema. Ahora, ¿cuáles pueden ser las complicaciones de la enfermedad diverticular? Básicamente pueden ser de 5 tipos, que son inflamatoria, hemorrágica, obstructiva, perforativa o fistulosa. Cuando hablamos de inflamatoria, quiere decir una enfermedad diverticular, una diverticulitis, una enfermedad diverticular complicada con diverticulitis. ¿Ok? Ahora, la hemorragia, evidentemente, que es lo que nos atañe hoy, puede ser una de las principales complicaciones. También esos divertículos pueden ocasionar obstrucción intestinal. Entonces tenemos por ejemplo, un plastrón diverticular que nos ocasiona una obstrucción intestinal. Es otra de las complicaciones. Pueden perforarse, evidentemente, al haber aumento de la presión o al haber inclusive una complicación inflamatoria, una diverticulitis. Eso puede llegar a perforarse y puede llegar a haber exposición o salida del contenido de la luz intestinal, es decir, heces pueden salir al abdomen, al resto del abdomen. Y pueden formarse fístulas también con cualquiera de los órganos adyacentes. Entonces ahí es cuando vemos una fístula colovesical, por ejemplo, hacia la vesícula, o hacia la vejiga, o una fístula, por ejemplo, coluterina, hacia el útero. Entonces vemos esas pacientes que tienen gasto fecal a través de la vejiga, a través de la orina, o pacientes que tienen gasto fecal a través de la vagina. Entonces tenemos toda esta serie de complicaciones que pueden presentarse a raíz de una enfermedad diverticular. Aunque el tema de hoy es la hemorragia, hay que recordar lo que es la clasificación de Hinchey modificada, que probablemente la hayan escuchado en la revista, sobre todo ahorita que tuvimos un par de pacientes hospitalizados durante esta semana y la semana pasada con enfermedad diverticular. La clasificación de Hinchey es una clasificación que nos habla acerca de la gravedad de la diverticulitis, es decir, la complicación inflamatoria de la enfermedad diverticular. Ella va del 0 al 4, teniendo que el grado 0 es una diverticulitis clínicamente moderada, el paciente que tiene dolor, pero que no tiene, digamos, algún criterio de gravedad más allá del dolor. Tenemos la 1, que se divide en 1A y 1B, que es la 1A, inflamación pericólica, que está limitada y no hay absceso. En este caso el tratamiento es conservador. Si tenemos la 1B, que hay inflamación, pero hay absceso, hay alguna colección, esto depende también de la magnitud del absceso. Si el absceso es menor o el foco infeccioso, la colección es menor de 2 centímetros, el tratamiento es conservador. Si es mayor a 2 centímetros, ya hablamos acerca de una enfermedad diverticular grado 2, que además podemos tener un absceso retroperitoneal o a distancia, y si el manejo es básicamente el mismo. Si es menor de 2 centímetros es conservador, si es mayor de 2 centímetros se realiza drenaje percutáneo. Entonces el tratamiento en estas dos es básicamente lo mismo, tanto en 1B como en la 2. Ahora, cuando hablamos de una enfermedad diverticular o una diverticulitis grado 3, según la escala de Hinchey, ya tenemos peritonitis y no hay perforación, no hay comunicación con la luz intestinal. En el grado 4 tenemos peritonitis fecal, ya acá hay comunicación, hay neumoperitoneo, hay síntomas de peritonitis y estos últimos 2 grados requieren intervención quirúrgica de forma urgente. Ahora, la fuente del sangrado en ocasiones puede ser muy difícil de precisar en cuanto a una enfermedad diverticular, porque estos son pacientes que obviamente no tienen, el colon no está preparado, son pacientes que podemos tener sangrado abundante y eso dificulta que se vea la pared y que se distinga exactamente cuál es la fuente del sangrado. Y afortunadamente el 80% de estos casos son autolimitados. Eso responden bien al tratamiento médico. Ahora, se puede utilizar epinefrina o se puede realizar cauterización o se puede realizar algún otro tratamiento criogénico, por ejemplo, endoscópico para resolver este sangrado, para yugular el sangrado. Ahora, si tenemos falla endoscópica del tratamiento, hay que considerar evidentemente la cirugía, tal como habíamos hablado en la hemorragia digestiva superior, que si hay falla terapéutica
inicial con el tratamiento endoscópico obviamente tiene que resolverse en quirófano. Ahora, ¿cuáles son los principales, las principales resecciones o el principal tratamiento quirúrgico que nosotros podemos hacer? Bueno, ya obviamente lo hemos hablado en revistas, ya lo han escuchado, hemicolectomía, es decir, podemos resecar la mitad del colon, bien sea colon izquierdo o colon derecho, podemos hacer resecciones inclusive segmentarias también, podemos hacer una sigmoidectomía, ¿okay? Todo esto depende de dónde esté ubicada la lesión, de dónde esté ubicado el sangrado. Entonces, al nosotros determinar cuál es el punto en el que está ubicado, allí podemos decidir, ¿ok? Generalmente lo que se hace es debido a la irrigación del colon, generalmente se hace hemicolectomía, ¿ok? Es decir, una hemicolectomía izquierda o hemicolectomía derecha, dependiendo de dónde está el punto de sangrado. O sigmoidectomía, porque ya vimos que el principal punto de la enfermedad diverticular o la principal zona donde aparecen los divertículos es en el sigmoides, ¿ok? Entonces, dependiendo de la ubicación es en donde es que nosotros vamos a realizar la cirugía. Ahora, si nosotros obviamente operamos, tenemos que hacer una reconstrucción. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, una hemicolectomía izquierda, ¿ok? Resecamos este segmento del colon, ¿ok? Resecamos el colon izquierdo, tenemos que hacer una restitución del tránsito, es decir, tenemos que hacer una colocolonastomosis o una coloproctonastomosis si es en el caso de unir el colon con el ano, ¿okay? Con el recto. Entonces tenemos que hacer obviamente la reconstrucción de todo esto. También tenemos otros procedimientos como el procedimiento de Hartmann en el que lo que se hace es resecar el sigmoides, se hace una ostomía del descendente y se cierra el cabo distal, ¿okay? El cabo distal del recto. Entonces, el paciente queda con una colostomía del descendente, una colostomía terminal del descendente. Y después, esto es para cuando hay procesos infecciosos severos o cuando no se puede hacer la anastomosis en el mismo tiempo quirúrgico, se realiza eso. Y luego, en un segundo tiempo, se hace la restitución del tránsito intestinal. Otra de las patologías que causan hemorragia digestiva inferior es el cáncer colorectal y la poliposis. Entonces, el cáncer, el carcinoma colorectal, es la neoplasia más frecuente de todo el tracto gastrointestinal. Se reportan hasta 130.000 nuevos casos anuales en los Estados Unidos. Esto obviamente es una incidencia alta. Y la detección temprana es clave para el tratamiento adecuado. Nosotros, mientras más rápido, igual que con cualquier otro tipo de cáncer, mientras más rápido lo diagnostiquemos, más rápido o mejor va a ser el pronóstico para el paciente. No es lo mismo diagnosticar un cáncer en estadios iniciales que diagnosticar el cáncer cuando ya tenemos metástasis, cuando tenemos ya un plastrón, cuando tenemos eso adherido a todos los órganos adyacentes. Entonces es mucho mejor el pronóstico mientras lo detectemos más temprano. Actualmente, esto generalmente se ve en pacientes mayores de 50, pero en la actualidad hay cada vez pacientes más jóvenes con la aparición de cáncer, evidentemente, de cáncer colorectal. Evidentemente, mientras más temprano aparezca el cáncer, es peor también el pronóstico para el paciente porque es más agresivo. Entonces, por eso es que hay pesquisas a partir de los 35 años, ya hay protocolos que están establecidos de realizar endoscopias digestivas inferiores anuales para ir detectando cualquier alteración. Ahora, los antecedentes familiares solamente se reportan en el 20% de los casos. La aparición de este cáncer se asocia a pacientes que tenían antecedentes familiares en el 20% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de los pacientes que vamos a ver con cáncer colorectal son pacientes que tienen que ver con el estilo de vida. Pacientes sedentarios, pacientes con pobres hábitos nutricionales, pacientes con hábito tabáquico acentuado. Entonces hay que enfocarnos más hacia la parte preventiva y hacia el diagnóstico temprano en todos estos pacientes. No solamente guiarnos de que, bueno, este paciente no tiene antecedentes familiares, entonces no tiene cáncer colorectal, no puede tener cáncer colorectal. No, porque a diferencia de otros tipos de cáncer, acá influye mucho el estilo de vida, que es lo que llamamos factores modificables, factores de riesgo modificables. La enfermedad inflamatoria intestinal juega también un papel crucial porque puede desencadenar la aparición de cáncer, además de otros factores de riesgo como le dije, el tabaquismo, el alcoholismo, etc. Acá tenemos unas guías, todas estas son guías americanas. Recuerden que la población es distinta.
pero es más o menos para que tengan una idea de cómo es el screening que se debe realizar. En los pacientes de 50 años, a partir de los 50 años, tiene que realizarse anualmente, hay que realizar una endoscopia. ¿Okay? Ahora, en pacientes más jóvenes, hay que realizar endoscopias cada 5 años. ¿Okay? Por ejemplo, pacientes a partir de los 35 años. Ya hay protocolos establecidos aquí en Venezuela, precisamente para eso, por la sociedad oncológica, la Sociedad Venezolana de Oncología. Entonces, ya hay protocolos establecidos, pero esto es más o menos para que ustedes se vayan guiando y sepan, o sea, cuándo, qué hay que buscar, cuándo hay que buscarlo y todo estén un poco más orientados en cuanto a eso. Ahora, hablando de la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que son dos entes que son muy similares, ¿okay? Son patologías autoinmunes que tienen un factor genético importante y que los síntomas son bastante parecidos. Entonces, tenemos que son la rectocolitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Estas tienen síntomas que varían dependiendo de la severidad de la patología y de la respuesta inmune que tenga el paciente. Siempre con esto se busca controlar con el tratamiento farmacológico. ¿Para qué? Para regular la respuesta inmune y disminuir precisamente la severidad de los síntomas. Ahora, tenemos que, como les dije, estas son dos patologías que se parecen mucho y que generalmente mucha gente se puede decir que las confunden, pero tenemos que saber cómo se manifiesta cada una para poder hacer un diagnóstico adecuado, porque además de eso depende el tratamiento, por lo menos el tratamiento quirúrgico. La colitis ulcerativa solamente va a afectar el colon y va a afectar el colon de forma continua, de forma lineal, mientras que tenemos que la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tracto digestivo desde la boca hasta el ano y además va a ser parches, ¿ok? Entonces podemos tener un área, durante un episodio podemos tener un área con afectada, un área con afectación, mientras que tenemos después un área normal y otra área, otro parche inflamatorio. Entonces, esto puede ser, o esto es, digamos, muy importante a la hora de que nosotros vayamos a establecer un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque en la colitis ulcerativa nosotros podemos hacer una colectomía, sacamos todo el colon, ¿okay? Hacemos una colectomía total y ya el paciente no va a tener más manifestaciones. Pero en la enfermedad de Crohn nosotros no podemos sacar todo el tracto digestivo, no podemos resecar todo el tracto digestivo. Entonces el tratamiento va orientado más hacia la parte médica, hacia ir controlando todo esto en ambas patologías, hacia esta parte, hacia la parte farmacológica, para evitar que tengamos episodios de actividad de la enfermedad para no llegar a hacer alguna resección ni nada por el estilo. Porque nosotros, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, cuando ya el área hay alguna complicación, tenemos que resecar el segmento afectado, pero no podemos estar resecando todo, porque no vamos a hacer una anastomosis de la faringe hacia el ano. Entonces, evidentemente no podemos resecar todo el tracto digestivo. Entonces, por eso es que es tan importante también diferenciar ambas patologías. El dolor, en ambas vamos a presentar dolor abdominal, ambas vamos a presentar sangrado, ambas pueden presentar el mismo tipo de complicaciones de las que ya habíamos conversado, es decir, fístulas, perforaciones, entonces pérdida de peso, todas estas cosas. Entonces hay que irnos más bien hacia el diferenciarse, esos pequeños factores que nos ayudan a diferenciar una patología de otra. En cuanto a la enfermedad hemorroidal y la fisura anal, tenemos dos cosas. Esto, bueno, primero, la enfermedad hemorroidal son cojinetes de tejido submucoso con venas, arteriolas y músculo liso que están ubicados en el canal anal. Esto es normal en todos, porque estos son precisamente, esto es tejido vascular. Entonces ellos vamos a tenerlos normalmente todo el mundo. El problema es cuando tenemos ya una enfermedad hemorroidal. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Cuando hay que hacer ligaduras, hay que hacer escleroterapia, hay que hacer hemorroidectomía, trombectomía, dependiendo de la complicación. Si tenemos una hemorroide, por ejemplo, trombosadas, hay que hacer una trombectomía. Si tenemos unas hemorroides sangrantes, etcétera, hacemos la hemorroidectomía, hacemos el control de eso y evidentemente hacer cambios alimentarios, porque el estilo de vida tiene
mucho peso en cuanto a la aparición también, a la fisiopatología de las hemorroides. Acá estamos, lo que decíamos, el plexo hemorroidal interior y el plexo hemorroidal externo, ¿ok? Divididos por lo que es la línea dentada. Si nosotros todo lo que está por encima de la línea dentada, en el plexo hemorroidal que está por encima de la línea dentada, son las hemorroides internas. Y las externas son las que están por debajo de la línea dentada. Ahora, hay que diferenciarlas en cuanto a qué. Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, unas hemorroides internas, estas hemorroides generalmente no producen dolor, ¿ok? Pero por debajo de la línea dentada, las que están, las hemorroides externas, sí van a producir dolor porque tenemos el anodermo y esto es un tejido muy inervado, ¿ok? Esto es un tejido con muchas fibras nerviosas, entonces van a doler mucho. Mientras que generalmente el síntoma de las hemorroides internas es la protrusión, que ellas protruyen a través del esfínter. Las hemorroides externas, el principal síntoma va a ser dolor, aparte de obviamente la sensación, el aumento de volumen, la sensación de masa que van a sentir, ¿ok? Entonces esto también es un punto que nos va a orientar bastante en cuanto a saber, bueno, estas son unas hemorroides internas, estas son unas hemorroides externas. Entonces hay que saber distinguir eso y saber por qué. En cuanto a la fisura anal, tenemos que la fisura es una laceración, ocurre una laceración de todo lo que es la mucosa, de todo lo que es el anodermo, de todo lo que es este tejido. Esto nos va a producir, el esquema está hecho en forma circular, porque esto es como un círculo vicioso. Esta laceración nos va a producir espasmo del esfínter anal. El espasmo del esfínter va a producir mucho dolor y el dolor va a hacer que disminuya el flujo sanguíneo en el área. Y esto hace que no cicatrice bien y que empeore la laceración y aumente de tamaño. Y vamos a seguir con todo el círculo vicioso. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo debemos enfocar el tratamiento de la fisura anal? Hay que cortar todo este ciclo. Entonces, ahí es cuando conversamos o cuando vemos que, bueno, para nosotros poder que esta laceración, esta fisura pueda cicatrizar, hay que disminuir el espasmo del esfínter anal. Entonces probablemente hay que hacer una esfinterotomía, hay que disminuir el dolor, entonces por eso es que se ponen los supositorios, por eso es que se ponen analgésicos, hay que mejorar el flujo sanguíneo, entonces para eso damos tratamientos vasodilatadores, para que mejore la irrigación de la zona y pueda cicatrizar bien esa laceración. Entonces tenemos que atacar a la fisura anal, la atacamos en varios puntos, ¿okay? Para romper precisamente todo lo que es este círculo. El tratamiento, como les dije, se basa en romper ese ciclo. Tenemos que administrar analgésicos locales, ablandadores de heces, abundantes líquidos y proveer una dieta rica en fibra. Porque, como les dije, uno de los factores de riesgo es el factor dietético. Por ejemplo, o pacientes estreñidos, pacientes que no consumen líquidos, pacientes que no tienen una dieta rica en fibras, que tienen que pujar mucho porque son pacientes estreñidos, pacientes estíticos que te dicen, no, yo voy al baño una vez a la semana. ¿Okay? Entonces, esos son pacientes que tienen factor de riesgo para aparición de fisuras anales. En los casos de fisuras muy extensas o fisuras crónicas o que no han respondido al tratamiento médico, que no mejoran, entonces hay que hacer una cirugía, como les dije, una esfinterotomía para abrir precisamente el esfínter y disminuir ese espasmo. Ahora, una vez que ya vimos cuáles son las causas, ¿qué es lo que vamos a hacer? O qué otros métodos diagnósticos, porque sí, ustedes me pueden decir, bueno, doctor, ¿cómo diagnostico una hemorragia digestiva? ¿Haciendo una endoscopia digestiva superior, una endoscopia digestiva inferior? Sí, evidentemente, aparte de todo lo que hemos conversado, de toda la clínica, que es lo que prevalece en el paciente, para poder nosotros encontrar la causa o corroborar la causa del sangrado y el área del sangrado, tenemos que orientarnos y tenemos que hacer una endoscopia digestiva, pero como pueden intuir o como pueden haber visto en alguna de las revistas, no siempre con la hemorragia digestiva, no siempre con la endoscopia, vamos a diagnosticar exactamente cuál es el punto, ¿okay? Cuál es el punto del sangrado y cuál es la causa del sangrado. Entonces, otros de los procedimientos que tenemos es, por ejemplo, la cápsula endoscópica. Esta cápsula consiste precisamente, el nombre lo dice, una cápsula, ¿okay? Que el paciente ingiere y ella va a ir tomando fotos o videos de todo lo que es la luz intestinal. Entonces va a ir tomando fotos, va a ir grabando
ciertos segmentos y eso lo va a transmitir hacia el receptor y eso es lo que nosotros vamos a ver. No es que vamos a agarrar la cápsula y la conectamos en la computadora, no, eso tampoco es que es así, sino que lo que hace es que eso va a enviar la señal hasta el receptor y allí es que nosotros vamos a revisar todo lo que es el tracto digestivo, ¿ok? Actualmente hay unas que utilizan inteligencia artificial y eso nos va como que señalando de una vez, nos dice, mira, a tal nivel hay una lesión, nos va orientando un poco más, esto parece esto, etcétera, etcétera. Entonces nos va a ir dando más información, ¿okay? Aún. Otro de los estudios que tenemos es el gamagrama con tenesio, con glóbulos rojos marcados con tenesio. Para esto, ¿qué es lo que se hace? Esto se le toma una muestra de sangre al paciente, esos glóbulos rojos se marcan, ¿okay? De forma radioactiva y se utilizan luego para nosotros poder definir dónde es o cuál es el punto de partida de la hemorragia digestiva. Nosotros vamos haciendo estudios de imágenes seriados, ¿okay? Hasta que vayamos determinando cuál es el punto. Fíjense que, por ejemplo, acá, a nivel de estos cortes, es que se comienza a ver que hay extravasación del contraste. Fíjense que acá en la imagen más grande se ve extravasación del contraste a partir de ¿dónde? Del ángulo hepático. Entonces, obviamente, lo que está antes no se pintó porque allí no hay sangrado, no hay extravasación de ese contraste endovenoso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El medio radioactivo lo que hace es que se extravasó a partir del ángulo hepático en adelante, entonces allí es el punto de sangrado. Fíjense acá en las imágenes más pequeñas que a partir de aquí es que ven, fíjense las previas no hay nada, pero a partir de acá es que empezamos a ver que se marca que el colon transverso desde el ángulo hepático. Entonces esa es otra de los estudios que tenemos para realizar el diagnóstico de hemorragia digestiva. Otro es la arteriografía. ¿Okay? Tenemos también la tomografía de tórax con contraste endovenoso, en la cual se evidencia igualmente, es el mismo principio que comentábamos ahorita, que administramos contraste endovenoso y vemos dónde hay extravasación, en dónde sale el contraste hacia la luz del intestino. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que viene en el colon descendente. Fíjense que tanto en la fase arterial como en la fase venosa, vemos acá que hay extravasación de ese contraste endovenoso. Si nosotros administramos un contraste bien endovenoso, tiene que mantenerse en el espacio vascular. ¿Okay? Entonces, obviamente, al haber extravasación es porque hay sangrado. Entonces, ¿qué hago con una hemorragia digestiva inferior una vez diagnosticada? Como les dije con la clase anterior, yo no quiero que estén corriendo en círculos y buscando un médico, un cirujano, un gastroenterólogo. No, yo quiero que ustedes sepan diagnosticarla y sepan por lo menos hacer el abordaje inicial. Si bien es cierto que yo no les voy a pedir que hagan la endoscopia, luego no les voy a pedir que hagan una sigmoidectomía, no les voy a pedir nada de esto. Sí necesito que obviamente sepamos cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a enfrentarnos ante un paciente con una hemorragia digestiva. Al igual que en la hemorragia digestiva superior, tenemos que hacer el interrogatorio, preguntarle al paciente o al familiar, saber cuándo comenzó el sangrado, si este es el primer episodio o ya ha ocurrido antes. Si tenemos cuál es la manifestación, si hay melena, si hay hematoquesia, si hay rectorragia, si tiene endoscopias recientes o no, porque a lo mejor el paciente le dice, no, sí, mira, ayer me hicieron una endoscopia y yo empecé a sangrar hoy, me hicieron una endoscopia control y yo hoy empecé a sangrar porque me tomaron unas muestras de unos pólipos que yo tenía. Entonces ya ahí tenemos cuál es la causa del sangrado. ¿Okay? Entonces hay que siempre interrogar bien al paciente, siempre interrogar bien a los familiares. Al examen físico, ver, no, como les dije, no quiero que se aprendan el puntaje de la escala de Blackford, no quiero que se aprendan todos los puntajes de las escalas, o de Rockall, pero sí quiero que sepan que los pacientes que están taquicárdicos, los pacientes que están diaforéticos, los pacientes que están hipotensos, son los pacientes con los que tenemos que tener más cuidado y son los pacientes con los que tenemos que correr, evidentemente. Los exámenes de laboratorio, realizar unas pruebas de coagulación, realizar los electrolitos, realizar la hematología, hay que ver cómo tenemos esa hemoglobina, hay que ver si amerita transfusión sanguínea, entonces hay que ver cómo está el estado del paciente, ¿ok? Preguntar, evidentemente, ver cuáles son las comorbilidades. Ya dijimos que los pacientes con mayor edad son los pacientes más propensos también a complicarse
o a presentar alto riesgo de morbimortalidad. Los pacientes también que tengan falla hepática, los pacientes que tengan alguna otra patología de base, son pacientes que están obviamente más delicados, son pacientes que tienen mayor riesgo. Acuérdense que cuando uno estratifica a un paciente, uno siempre dice, bueno, este tiene alto riesgo o bajo riesgo, eso es lo principal. Entonces, y en base a eso que vamos trabajando. Además, hay que preguntarle a los pacientes qué medicamentos consumen. El paciente está anticoagulado. Si está anticoagulado, es más difícil que eso yugule de forma espontánea o con el tratamiento que nosotros administremos. Entonces, hay que irnos enfocando ya hacia otro tipo de abordaje. Una vez que nosotros nos preguntamos esto, bueno, ¿el paciente está estable o está inestable? Si el paciente está estable, nosotros, bueno, mantenemos conducta expectante, mantenemos el tratamiento endoscópico o realizamos el tratamiento endoscópico, esperamos que el paciente, que el sangrado yugule, mientras administramos todo el manejo médico, ¿okay? Toda la estabilización. Ahora, si el paciente está inestable, hay que hacer resucitación hídrica o rescate hídrico, que esto, como les dije la vez pasada, todo paciente que tenga una hemorragia digestiva, bien sea superior o inferior, cualquier hemorragia digestiva, tiene que tener por lo menos 2 vías periféricas o una vía central, porque es un paciente que tiene que recibir rescate hídrico, un paciente que tiene que recibir, tenemos que estabilizarlo, tenemos que darle tratamiento, entonces tiene que tener 2 vías periféricas permeables o en su defecto una vía central, o al revés, una vía central o en su defecto, que no se le puede colocar, 2 vías periféricas permeables. ¿Okay? El diagnóstico se realiza, bueno, obviamente, la endoscopia digestiva superior e inferior, la tomografía, realizar el tratamiento de acuerdo a la causa, el tratamiento endoscópico y conservar o mantener como última instancia la laparotomía o la laparoscopia, que es la cirugía. Hay que mantener eso, obviamente, como el último punto, el último pilar para resolver al paciente en caso de que todo lo demás falle. ¿Cuáles son otras alternativas del tratamiento? Bueno, la embolización, ¿okay? Transcatéter, y como les dije, hay que considerar la cirugía en caso de que no responda el paciente no responda al tratamiento. Ahora ustedes me dicen, bueno, doctor, ya tenemos, el paciente está estable, el paciente dejó de sangrar, al paciente lo transfundimos, el paciente tiene una hemoglobina óptima, ahora ¿cuándo le voy a dar de alta? ¿Lo voy a tener hospitalizado toda la vida? No. Para nosotros poder darle de alta al paciente tenemos también una escala que se llama la escala de Oakland, que nos habla acerca de la estabilidad que tiene el paciente o la seguridad que tenemos para poder egresar a ese paciente. Ya ahorita se las voy a poner. Entonces, nosotros tenemos que saber que, bueno, un paciente, evidentemente, para poder darle de alta es un paciente que tiene que estar estable, ya no puede estar taquicárdico, ya no puede estar hipotenso, ya no puede tener signos de sangrado. No vamos a dar de alta tampoco a un paciente que tiene una transfusión de 4 unidades de concentrado globular en 24 horas y yo no, ayer lo transfundimos 4 unidades, hoy ya le vamos a dar de alta. No, evidentemente tenemos que tener ciertos criterios, ¿ok? Ahora, ya esto que está acá abajo ya lo conversamos también en cuanto a las partes del tratamiento endoscópico. Acá tenemos lo que estábamos conversando, la escala de Oakland, ¿ok? En esta escala vemos lo que es acá vamos a poner todo lo que son algunas de las variables que nos van a ayudar a orientarnos para poder egresar al paciente. Si nosotros tenemos un paciente joven, ¿ok? Un paciente que ya no tiene signos de sangrado del examen físico, un paciente que la frecuencia cardíaca está bien, un paciente que ya no está hipotenso, que la hemoglobina está estable, que no ha habido disminución de la hemoglobina durante las últimas 24 horas, es un paciente que nosotros podemos egresar, ¿ok? Recuerden que lo que les dije, no quiero que se aprendan al caletre todos los puntos de la escala. Lo único que yo quiero es que ustedes sepan, bueno, este paciente ya está bien, este paciente lo podemos egresar. Quiero que sepan los criterios, igual que con el diagnóstico. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tenía la duda de cada cuánto deberían hacerse los controles hematológicos. Ok, fíjate, los controles hematológicos se deberían hacer cada 4 horas, ¿ok? Por lo menos durante el periodo agudo, ¿ok? Si nosotros tenemos un paciente que está sangrando, nosotros cada 4 horas
vamos a hacerle controles de hemoglobina para poder, por lo menos hemoglobina hematocrito, para poder determinar entonces, mira, si el paciente ya dejó de sangrar, ¿ok? O ver si hay algún descenso. Entonces, en esos casos, evidentemente, tenemos que montarnos o que estar encima del paciente, pues, ¿ok? En ese sentido, para saber cuándo vamos a poder egresarlo, o si está respondiendo o no al tratamiento. Entonces, ¿alguna otra pregunta por ahora, muchachos? Todo se entendió, me imagino. O sea, si lanzamos un examen ahorita, todos están chéveres. Supongo. Una Entonces, pregunta, les lanzo un paciente sangrando ahorita, ya lo resuelven, me imagino. doctor, en qué caso se utilizaría la clasificación de Forrest? Que tengo entendido que es como para hemorragia digestiva superior, Sí. pero sí la había escuchado, la había leído hace tiempo y no, ahorita no. Sí, la escala de Forrest se utiliza para el tratamiento, o sea, para el diagnóstico endoscópico. Cuando nosotros hacemos la endoscopia, ¿okay? Vemos la úlcera o vemos la lesión, allí es que se utiliza la escala de Forrest. Para uno decir, bueno, mira, este es un Forrest 2, Forrest 1. Entonces lo que te habla es de las características de la úlcera, ¿okay? De la lesión. Entonces, de eso es de lo que te habla la escala. Es una escala netamente endoscópica, de qué es lo que el gastroenterólogo vio al momento de hacer la endoscopia digestiva superior. Y es para eso, para úlceras gástricas. Había leído también que también se podía utilizar como una medida terapéutica, pero no. No, es que lo que pasa es, como te digo, es diagnóstica. Es una escala que te describe cómo es lo que el gastroenterólogo, el endoscopista, vio en las lesiones. Y en base a eso es que se decide el tratamiento. Pero no es que la escala propiamente es algo terapéutico, sino es eso, es para decidir el criterio, pues, para decidir el tratamiento en base a lo que se ve. Pero lo que te hace es que te describe eso, te describe, bueno, mira, esta lesión es esto. Así como lo que vimos de la escala de Hinchey, pues que por ejemplo grado 0 es una enfermedad diverticular moderada. Entonces, en base a eso, el tratamiento va a ser este. Pero la escala te habla es del diagnóstico, de la imagen, de lo que ve el gastroenterólogo en la endoscopia. ¿Okay? Bueno, entonces, si no tienen otras preguntas, esta fue la clase de hemorragia digestiva. Ya tenemos hemorragia digestiva superior e inferior cubiertas. Cualquier pregunta igualmente que ustedes tengan, me la pueden hacer. Me avisan, me escriben, no hay ningún problema. Y bueno, y en base a eso, lo importante, en base a lo que vimos, lo importante que me interesa, lo que me interesa que ustedes se lleven es cómo diagnosticar al paciente, cómo dar el abordaje inicial, qué es lo que vamos a hacer en el momento de que el paciente nos llegue a la emergencia, así con una hemorragia digestiva. Entonces, eso es lo principal. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quiero que repasen, eso es lo que quiero que se lleven de aquí, y eso es lo que les voy a preguntar en el examen, evidentemente. Entonces, eso es lo que necesito que por lo menos que manejen eso. Ya ustedes el año que viene van a estar viendo pacientes en sus respectivos lugares de trabajo. Entonces, bueno. Nos vemos entonces, muchachos. Gracias, Siempre gracias, doctor. Perfecto, doctor, muchas gracias. Siempre a la orden. Chau. Bye.